Muy buenas, y aquí nos encontramos en otro episodio más del podcast Huellas en la Montaña con Jordi Toms y Javier. Y en el día de hoy tenemos a un invitado pero muy especial. Es simplemente al hombre que más sabe de buitre en todo España. Y de él vamos a aprender mucha historia. Sí, es verdad, vamos a aprender de ave, pero hay algo que vamos a aprender de él y es su fortaleza de cómo se enfrentó a tanto para luchar por estas aves. Javi, ¿a quién tenemos en el día de hoy de invitado? Tenemos una persona que no es biólogo, no es científico, pero es la persona que más sabe de aves rapaces en España, porque se ha pasado la vida viviendo entre ellos y luchando por ellos. Hoy vamos a hablar con Manuel Aguilera. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Así es. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy bien, ya veis, aquí con vosotros liado. Pues nos ha encantado. Tengo que decirte que Manuel, para darme su entrevista, me pidió que me leyera el libro que voy a dejar la descripción en este video, porque de verdad es un libro que tienen que ver. Mano, ¿quién es Mano? ¿Cómo tú te defines a ti mismo? Bueno, yo me defino a mí mismo como una persona más del planeta, el cual vine a este mundo y me tocó unas circunstancias, como cuento en ese libro, ¿no? Que pues quizás especiales o quizás no. Hay muchas personas que les ha ocurrido cosas así. Lo único que yo tuve la suerte de vivir en un pueblecito donde estaban estas aves, ¿no? Mi intención de niño era, pues, ser algo, tener estudios, me gustaba investigar mucho, sobre todo las aves y por ahí, pero no pudo ser. Entonces, pues, dije, pues bueno, yo no puedo ir a la universidad, pero la universidad la tengo aquí al lado y mis profesores están ahí. Con esto con 12 años, y así fue, y así pasó y estoy orgulloso de ello, pero vamos, no creo que sea nada especial para mí que cualquier ser vivo de este planeta, si despega de vez en cuando el culo del sofá y sale a la calle y hace cualquier cosa, no por los buitres, sino por cualquier cosa por el planeta, pues se sentirá muy bien. Así es. Se sentirá bien él y al elemento que haga un bien a cualquier ser vivo o al mismo planeta. Así que en especial yo creo que no soy muy especial, soy como todos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tú tienes un carisma y tú tienes algo que conectas con estas aves. Porque tras leer tu libro y todo lo que tú has sacrificado en tu vida, yo realmente creo que sí, que si el ser humano no te lo agradece, yo creo que estas aves sí te lo agradecen. Mano, desde pequeñito, como tú comentabas, tú te iniciaste en el mundo y el contacto con los buitres, pero hay una anécdota que quiero pedirte porque la leí en tu libro y de verdad yo no podía de la risa. ¿Cómo tú te escondías dentro de una vaca muerta para poder ver las aves, tocarlas? Javi, escucha esta historia. ¿Cómo fue, mano? Como he dicho bien, era mi universidad, ¿no? Me la enseñaron cuando yo tenía 9 años. Mi abuelo me llevó allí a ese lugar donde echaban los animales muertos. Se llama muladares aquí en este país, muladar, donde se deja los mulos muertos. Y me llevó con 9 años y me dijo, ven, ya verás, Tagal, qué pajaritos más grandes tenemos en este pueblo. Claro, cuando los vi tan grandes me asusté y me agarré a su pierna con mucho miedo y me dijo, tranquilo, que mientras estés vivo no te van a tocar, solo cuando estés muerto. Así que tranquilo que ellas no te tocarán. Claro, las aves cuando nos acercamos a tirar el animal muerto se fueron. Las tuve que ver un poquito de lejos. Y eso me quedó marcado, ¿no? Y siempre decía, entonces tenía 9 años. Claro, con 9 años me asustaba al ir al campo solo, al monte y todas estas cosas, ¿no? Un poco. Pero cuando llegué a los 12 años dije, todavía tenía aquí la marca en mi cerebro de aquellas aves ese día. Sí. Entonces, pues decidí irme a verlas, cómo podía hacer para verlas de cerca. Porque cuando llegaba allí, ellas se iban, se marchaban todas
yo intenté buscar algo escrito sobre ellas, pero solo había que eran alimañas y había que exterminarlas. Franco había hecho una ley de alimañas en la cual había que exterminar no estas aves, sino todas las rapaces, todos los zorros y todo lo que no fuera pieza de caza, había que eliminarlo. Yo esto no entendía, tenía 12 años y decía, no puede ser, porque es una alimaña. Si dejamos ahí un animal muerto y ellos lo limpian, desaparece porque es una alimaña. Yo creo que nos está haciendo un gran favor. Claro. Pensaba yo entre mí con mi pequeña mentalidad, ¿no? Y si yo me pasaba 10 días de ir allá con la bicicleta, salía del colegio, todavía iba al colegio, me iba allí y cuando llegaba ellos se iban. Pues de alguna forma tiene que haber para estar junto a ellos, Claro. que me aguanten, ¿no? Entonces, ¿qué se me ocurrió? Pues encontré una carcasa de una vaca o un caballo muerto y la acercaba al animal que habían tirado y me metía en las costillas de ese animal muerto, pero ya estaba reseco, ¿eh? Claro que olía, sin lugar a duda, que olía. Pero bueno, no me importaba. Yo lo que quería era saber. Me metí allí con un pequeño cuaderno de campo y esperaba horas y horas y horas a ver si ellos bajaban. Claro, no bajaban. Al principio no bajaban, me veían y no venían. Y al final, pues un buen día, me metí con mi cuaderno de campo como siempre y al momento, claro, ellas ya me habían visto hacerlo muchos días. Estas aves no son tontas, son buitres, pero no tiempas. Ya sabían que yo iba allí y no les iba a hacer ningún daño. Porque normalmente en esa época, cuando veían a un humano, escapaban, porque las encorrían a tiros Claro. para matarlas, porque el gobierno pagaba por sus patas. Pagaba por sus... Claro, la ley de alimañas decía esto. Si tú matas una rapaz, un buitre, un quebrantahuesos, un zorro, lo que sea, llevas los restos de las patas, por ejemplo, en buitres, al ayuntamiento y te pagan por ello. Entonces, pues eso, estas aves veían que había humanos por ahí y huían enseguida. Pero claro, un buen día apareció un tipo como yo rarito y no les hacía nada. Ni les disparaba, ni nada, solo verlas y apuntar. Bueno, pues entonces me metí allí después de bastantes veces, de hacerlo muchas veces. Cuando salía del colegio con la bicicleta, iba allá y me metía. Y un buen día bajaron todos, 100 buitres o más, ¡boom!, encima de la carcasa esta donde yo estaba, junto al animal muerto, unos 100 buitres, mira que son grandes, que miden 2,5 metros y pesan 8 kilos cada uno. Y ahí en medio. Me asusté de tal manera que no sabía si escapar a correr o quedarme allí dentro a ver qué pasaba. Tenía miedo a que me comieran, claro está. Claro. Te imagínate que cuando a ti te dicen constantemente que eso es malo, Claro. pues tú qué piensas, que pues que es malo, ¿no? Que este me va a comer, me va a acabar conmigo. Entre tanto, cuando yo me metía ahí, llegaba a mi casa y mi padre me calentaba, porque olía muy mal de andar siempre por allá. Y ese día, cuando volví a mi casa, mi padre me volvió a calentar. Y le dije, pensé entre mí, no le dije, pensé entre mí, no le voy a decir nada, porque si me calienta por la olor que echa mi ropa, si le digo que he estado metido dentro de un animal muerto, el batán va a ser doble. No. No le dije nada, no le dije nada. Me calentó y como vio que no tenía arreglo, pues ya está. Volví otra vez a hacer lo mismo. Luego ya era más, me atrevía a más cosas, ¿no? Por saber, por conocer qué hacía, me metí allí. Los buitres ya bajaban enseguida, ya casi formaba parte de ello. Sacaba la mano, yo solo tenía miedo a mi casa, cuando llegara sin dedo o sin mano, que me la habían comido. Claro. Pero yo pasaba la mano entre los buitres, les tocaba la cabeza, la tripa, las garras, ellos pisaban mi mano. Y no apretaban nunca las garras como cualquier rapaz, no la apretaban. Y los tocaba y no hacían nada. Mi mano la respetaban, estaba viva para ellos. Un buen día, 2 buitres o 3
entre el agujero donde yo miraba, metieron sus cabezas los buitres y me miraron dentro. Y yo me quedé ahí quieto. Claro, Ellos mirándome. aquí sí me pillan. Yo más de una vez pensé que me devoraban. No se le aconsejo a nadie que lo haga. No por los buitres, no por la olor que se coja allí y las enfermedades que puedes llegar a coger. Bueno, yo creo que me he inmunizado de tanto esto, ¿no? Pues bueno, aquel día ellos me miraron, los tuve aquí delante de mi cara, así, con los ojos abiertos, no me atrevía ni a cerrar los ojos. Porque digo, si cierro los ojos estoy muerto, me comen. Con 12 años, cuidado, Wow. Sacaron la cabeza, siguieron comiendo el animal que estaban comiendo, porque estaban los dos juntos, el que yo estaba y el que estaban comiendo, pegadis. Y siguieron comiendo carne y no ocurrió nada. Entonces yo dije, esto no entiendo por qué tienen que ser alimañas y matarlos, porque no hacen ningún daño a nadie, Claro. están haciendo un bien. Bueno, esto me llevó, por ejemplo, a coger el tifus allí y estuve muy enfermo. Eso te iba a decir que leí que a raíz de eso que te enfermaste, claro, porque, Sí. hermano, vamos a poner esta situación. O sea, tú estás dentro de un cadáver de una res, o sea, que ya se ha podrido y tú estás dentro de lo que queda. El calor te está dando, por lo que todos esos microbios y bacterias se están desprendiendo de la carne y tú lo estás absorbiendo. O sea, claro, o sea, suena bonito y rápido, tú dices, pero realmente tiene consecuencias de salud. Y todo por ver los buitres. Por saber, por aprender. Claro, por aprender de ellos. Entonces, hermano, ese es tu primer contacto con los buitres, que te voy a decir la verdad, y perdóname mi ignorancia, yo pensaba que había un solo buitre y se acabó. Y contigo yo he aprendido el buitre leonado, qué tal el buitre, bueno, el real, el buitre cabeza negra, que es lo que es el que llega a África, y tanta información. Entonces, bueno, que luego tú, mano, empieza tu pasión por aquí y te haces adolescente, adulto. Síguenos contando de tu relación con ellos. Bueno, como os he dicho, en esa época se mataban los buitres, los quebrantahuesos. El quebrantahuesos es un buitre igual, se alimenta de huesos. Sí. Mide 3 metros de envergadura, es grande, son muy grandes. Y quedaban muy poquitos en Pirineos. Y yo ya tendría entonces 18 años o por ahí. Desde los 12 hasta los 18 estuve en mi muladar de mi pueblo. Cuando me saqué el carnet de conducir, pude conducir, pues entonces ya me iba al Pirineo en busca de estos pájaros quebrantahuesos que se alimentan de huesos y ven en los Pirineos. Y con ellos pasé muchos años buscando las parejas que quedaban de esta especie para intentar ayudarlas, porque también eran alimañas y no podías decir nunca que ibas a esos pueblos para ayudar a estos pájaros, porque la gente lo veía mal. Entonces, cuando encontrábamos con un muchacho que conocí, que se llamaba David Gómez, que murió en accidente, que lo nombro en el libro igual, Sí. pues con este hombre estuvimos 25 años ayudando a los quebrantahuesos en Alto Pirineo. ¿Y cómo hacíamos para ayudarles? El quebrantahuesos cría en invierno y solo saca un pollito al año, solo uno. Pero claro, al criar en invierno, la vida es muy dura arriba en la montaña. Ten en cuenta que cría a 1500 hasta 2000 metros y un poquito más de 2000 metros, y en invierno pues hace mucho frío. Al alimentarse solamente de huesos, pues cuando nieva, cubre las montañas de nieve, es bastante difícil encontrar huesos para alimentarse. ¿Y qué hacíamos con este amigo? Y 2 personas más que llegamos a conocer, Michel Terras, que murió este invierno, y Willy Sweetens. Este nos regaló un todoterreno por la pasión que nos veía, a mi amigo y a mí. Entonces, cuando nacía un pollito, encontrábamos un nido. Había que haga la foto del todoterreno que sale aquí. Sí, vamos al nido 1 o 2 veces cada 15 días, variamos los días, y llevamos trocitos de carne en mochilas, porteándolas a la espalda hasta cerca del 1000. Y allí tirábamos la carne porque el pollito los primeros días tiene que comer carne.
Después ya solo comerá huesos, pero en principio come carne. Por eso mismo el quebrantahuesos saca 2 pollitos adelante, pero el mayor mata siempre al pequeño y se lo come, porque es una proteína que necesita para sobrevivir. Sí, ese es el todoterreno que nos regaló Willy Suetens y mi compañero David Gómez. Con este hombre estuvimos 25 años solo en la montaña. Aquello lo curioso era que llegabas a un pueblo de alta montaña, que encontrabas un nido de quebrantahuesos y no podías decir que ibas allí para ayudar a ese pájaro, porque si decías esto o te pinchaban las ruedas del coche o te hacían la vida imposible. Claro. O intentaban saber dónde estaba ese nido. Entonces no había que decir nada. Y de esta manera ayudamos un poquito a los quebrantahuesos. No como ahora. Ahora se les ayuda, claro está, pero con mucho dinero por delante. Entonces no había dinero, no había nada. Tampoco lo pedimos nunca. Era nuestra pasión. Aunque sí fue... Bueno, yo tengo una pregunta, porque tú de niño has comenzado a vivir todo esto, seguiste viviéndolo. ¿En qué momento, o sea, si en algún momento de esta experiencia tú sentiste como el llamado a dedicar tu vida a proteger y a estudiar las aves? O sea, porque no es lo mismo, pues, toda esa observación que hacías, que era te llamaba la atención, fue algo casi no natural. ¿En qué momento sabías que ibas a hacer esto por siempre? Bueno, yo una cosa que siempre había dicho en mi casa, yo quería ser biólogo o científico. Era mi ilusión, siempre conocer más cosas, saber más cosas. Y como cuento en el libro, mi madre enfermó, murió, su enfermedad se gastó todo el dinero y no podía ir a la universidad. Tenía que irme a trabajar. Entonces, pues bueno, ya que no puedo ir a la universidad, que no puedo estudiar, que tengo que ir a trabajar con 13 años, empecé a trabajar. ¡Wow! Sí, en mi tiempo libre, pues mi escuela era esa y mis cuadernos de campo para saber más. Y ahí empezó cada vez más mi pasión por conocer las grandes rapaces y saber el por qué decían en esa época que eran alimañas y había que eliminarlas, demostrar a la gente la divulgación de cada especie para explicar a la gente de que ni eran tan malas ni eran tan feas y encima producían beneficios a la gente, a nosotros. Pero es que además tampoco nos podemos basar en una especie porque produzca beneficios o no, porque hoy día todo funciona así. Y entonces igual un poquito. Es que son seres vivos y están aquí, eso es biodiversidad. Claro. Aunque una especie no produzca beneficio, está aquí y es biodiversidad. Y nosotros no somos quien para decir tú apareces o tú desapareces. Era lo que yo discutí eso en mi época. Mira, cuando era un muchacho en el colegio, le dije a un maestro, esos son ángeles, se llevan los espíritus de los animales muertos al paraíso. Pues son ángeles. Y aquel hombre me pegó con un palo en la cabeza. No digas barbaridades, qué ángeles. Era muy católico. Me puso de cara a la pared con un libro en cada brazo, en cada mano, los brazos abiertos, y me dijo que tenía que cambiar esa versión. Y yo solo hacía que decirle lo mismo. Si no son malos los buitres, si son buenos, si no hacen daño a nadie, si se llevan los espíritus, los llevan. No. Pues no lo entendieron. Y yo llegó un momento que se me bajaban los brazos y él me pegaba con el palo en el coco, en mi cabeza. Y yo le dije, pues si tú eres cabezón para que yo cambie la versión, yo soy más que tú, no la voy a cambiar. Y al final, cuando ya el hombre ya vio que sufría tanto, me quitó los libros y dijo, anda, vete, que tú estás enfermo. Y pensé yo entre mí, no sé quién está más enfermo, o tú o yo. Pero vamos, lo que tú me dices de que no son ángeles, para mí son ángeles. Y seguirán siendo, y lo serán hasta el final de mis días. Porque transforma la energía que ha estado viva
esa energía la transforman a la vida otra vez. Y era lo que yo veía cuando era un niño, ¿no? Cuando me paseaba por un muladar, que había visto un mulo que había trabajado toda su vida en una casa trabajando, que no había tractores, y había muerto. Y ellos llegaban, lo comían, y para mí ese búho, ese animal, ese mulo, ellos se llevaban su espíritu. No quedaba nada de ese mulo, nada más que la piel y 4 huesos. Entonces yo lo veía de esa manera. Pero claro, verlo yo, a intentar demostrarlo a la gente de que producían algo bueno para la sociedad, pues le iba un gran trecho, ¿no? Pero bueno, si leemos la historia de la humanidad, de las personas, hablando de personas y beneficios, mira que hemos sido burros. Las personas, nombrarlos alimañas, declararlos alimañas, cuando resulta que en el pasado, los celtíberos era un honor morir en combate, un honor a los guerreros celtíberos que morían en combate, y sus cuerpos había que dejarlos en el campo de batalla y que los comieran los buitres, a los guerreros muertos, para que sus espíritus los trasladaran al paraíso los buitres. Si quedaba herido ese guerrero y moría en la cama, no se le podía entregar a los buitres. Tenía que morir en combate. Era un honor morir en combate. Entonces, pues, luego hace poco descubrí, que lo pongo en el libro, Ota, ese era un gran estudioso de los buitres, de la tumba de Nefertari, que hay una foto en el libro. Sí, El autor, es que no se ha dado cuenta nadie. Y yo viendo un documental me di cuenta. Porque los buitres, cuando están excitados, les cae una gota del pico de líquido. Y ese hombre, ese señor que pintó en la tumba de Nefertari, a Nefertari en su tumba la pintó, hizo varias pinturas de ella con un casquete, en el cual una de esas pinturas le cae la gota del buitre, del pico, perfectamente se ve. Pues bueno, esto quiero decir que en el pasado hubo personas, porque tú esto que te estoy contando, si no estás al lado de los buitres no te das cuenta, no lo ves. claro. Entonces este hombre tuvo que estar muy cerca de ellos y conocerlos. Y en un momento dado el hombre estuvo pintando allí y ¡paf!, la pintó, las 2 gotitas que le caen del pico. Y lo dejó ahí como muestra, como diciendo, algún día lo verá y dirá, oye, tú mira, aquí había alguien que observaba los buitres. Por eso me apasiona tanto esa foto. Mira, tú sabes en tu libro hay muchas impactantes, pero yo le hice una marca a la foto que a mí más me impactó de todas. Y es esa foto. O sea, a quien tú le diga, no, los buitres son buenos, y tú me le pongas, oye, pero no sé por qué no se ve bien. Y tú le pongas esta foto, mano. O sea, yo me imagino tú chiquitico viendo un animal de eso alante de ti. O sea, esta foto del libro entero fue a mí la que más me impactó, mano. O sea, por Sí, Dios. no, pero ellos piensan lo mismo de nosotros, que somos feos y raros y todo esto, ¿no? Y sacamos mala cara. Pues lo mismo los de la foto. Ahí ten en cuenta que están al lado de una persona. Bueno, La sí. están mirando. Sí, La persona no se ve, pero ahí al lado hay una persona. Porque cuando vienen personas conmigo a ver los buitres están a su lado. Y se ve claramente que son inofensivos y que te miran como tú a ellos. sí. Aquí en España hay una palabra que me hace gracia, muy de moda, que se ha puesto últimamente, el llamar bicho. Ese bicho. Sí. Todo el mundo dice bicho, ¿no? Para mí eso me duele un montón que le digan bicho a un buitre. Ya. Después de leer toda su trayectoria en el planeta de esta especie, ¿no? De los buitres, llamarles bichos. Para mí somos tan bichos nosotros como ellos. Mucho más bichos nosotros. El bicho para mí es lo que el niño pisa. Si me se entiende. Tú a un niño le dices una cucaracha, mira qué bicho, mira. Irá a pisarla al bicho, a pisarla al bicho. Entonces, yo no quiero pisarlo, yo no, Yo llamo a mi mujer que me venga a defender. Pero hay mucha gente, sí. Entonces, pues eso, lo de bicho me duele un montón, ¿no? Para mí son seres nobles. Nos han acompañado. Yo soy un estudioso de ellos, como bien he podido decir. He hecho algún que otro trabajo, por ejemplo, con Filler,
ahora no recuerdo el nombre. Bueno, es igual que en la época de los neandertales ya había asociación de los buitres con los humanos, cuando los neandertales, hace 150.000 años, los neandertales miraban las ruedas de los buitres y cuando encontraban una rueda de buitre sabían que allí había un cadáver de un animal, iban allá a extraer la carne para comerla. Y viceversa, cuando los neandertales mataban a un animal grande, que tenían que despedazarlo en el campo, por ejemplo un mamut, un rinoceronte lanudo, se formaba rueda de buitre porque sabían que se marcharían y dejarían allí restos y tendrían comida. Así esto quiere decir que los buitres han estado asociados a la especie humana desde hace miles de años, ¿eh? No de ahora. Y ahora que les digamos bichos y les hagamos todo lo que les hacemos, no tenemos perdón de Dios, ningún ser humano. Ninguno. Mano, bueno, antes que nada, déjame mandarle un saludo a toda nuestra audiencia que nos están viendo de toda la parte del mundo. Aquí en España, que estamos transmitiendo por Instagram, YouTube, Facebook, y veo que muchas personas conectadas. Gracias a todos los que se acaban de conectar. Estamos hablando del buitre en España. Al principio de la entrevista o cuando conocí a Manu, yo entendía que había un solo buitre y después de leer su libro, el cual yo de verdad recomiendo en muchísimo, voy a dejar la descripción aquí abajo, he encontrado y he vivido un amor por el buitre, el cual yo pues desconocí en mí hasta ahora. Y Manu, quien vive en Huesca, es de verdad la personalidad más importante y que más domina el tema del buitre en la península ibérica. Manu, hay una situación que me gustaría que tú nos cuentes. Javi no la conoce, lo dice tampoco. Yo sí, porque tú me mandaste el video y lo leí. Es lo que le pasó al buitre Leonardo. Leonardo es un tipo de buitre, pero este se llama buitre Leonardo, que es algo de verdad muy, muy, muy triste. ¿Qué pasó, mano, con el buitre Leonardo? Sí, esto ya hace 30 años, ¿eh? Bueno, pues yo era conocido en la comarca y en los lugares por mi pasión por los buitres y que hacía, les ayudaba donde ellos estaban y en todo lo que podía hacer. Y un buen día, un señor que se había jubilado, se marchaba con su mujer, era pastor en la montaña y tenía un buitre en su casa desde hacía varios años. Pero este buitre no se quería marchar. Alguien le contó que yo andaba por ahí así y me llamó. Y fui a ver a este buitre. Subí a su casa, estaba la señora allí en la cocina, el señor, y entonces, Manuel, sí, pues ahora llamamos a Leonardo. Anda, se llama Leonardo. Sí, el buitre Leonardo, Leonardo se ha quedado. Abrió la ventana, perdón, la puerta que daba a una galería y a un corral. Leonardo, Leonardo. Y Leonardo subió por la escalera hasta arriba, hasta la cocina. Lo tenían como a su hijo. Claro, un pájaro. Un buitre hace 1,10 m, 1,20 m de pie, son grandes. Son grandes. Pues vete ahí entrar aquel pájaro como un niño. Pues, joder. Digo, entonces los hombres lloraron, la pareja, cuando me lo llevé, y les prometí que lo verían el día que fuera a liberarlo, que se fuera con los suyos, que les avisaría y lo podrían ver por última vez. O por lo menos, porque claro, cuando una vez suelto, si no está arcado, le pierdes entre medio de los demás. Bueno, el caso es que el buitre estuvo aquí 3 años, lo tuve 3 años, estaba suelto, siempre intentando que se marchara con la colonia que había aquí en Minace de Buitres. No quería saber nada, él con los humanos. Se ponía en la torre de la iglesia, cuando llegaba con el coche lo llamaba, bajaba y se metía dentro de mi coche y me lo llevaba a una pequeña finca que tenía. Y siempre así intentando de que cuando llegara la época de celo se marchara con sus compañeros. Y no había manera. Y un buen día, después de 3 años, además era curioso porque se sabía el tío las horas que los niños salían del colegio. ¡Guau! Y se iba allá con ellos y jugaba con ellos, los toreaban, cogían unos sacos de papel o de tela y lo toreaban al tío. Es que era como un niño. Y un buen día pues decidimos con Pepe Chaverri, Alberto ya había muerto, pero Pepe Chaverri no. No, todavía vivía Alberto. Sí.
decidimos atarlo en el comedero con unas pihuelas en las patas para que no fuera donde había personas y que se quedara allí siempre y viera a sus compañeros, se enamorara de alguno y pues eso, que se iría cuando en la época de la reproducción, después de 3 años. Bueno, pues alguien que no nos quería mucho fue una noche allí, el pobre animal no pudo ni siquiera escapar y es lo que hacemos la especie humana. Le dieron 2 tiros en la cabeza, allí murió. Ellos lo que pretendían era matarme a mí, porque yo les estorbaba. Para mí es como no sé, una venganza, como una medida de la mafia bajo de esto, ¿no? Entonces, pues lo mataron. Y hubo denuncias, hubo tal y cual, pero ya no me importaban. Ya había muerto el buitre ese y ya no me importaba. Yo lo que quería era poder avisar a los señores aquellos como que lo íbamos a liberar y no pudo ser. Bueno, pues así ha sido. Entonces nació el fondo Amigos del Buitre, de ese buitre, Amigos de ese buitre. A raíz de eso. Vale. De ahí que de ahí nace. Mira, mano, Gio comenta, y tengo que decir que yo en este caso digo que pensaba igual que Gio, porque Gio Havington no está bien en este momento que hace un comentario que te lo voy a leer. Yo antes de conocerte a ti, mano, yo tenía muy mala impresión del buitre. Yo, de hecho, cuando voy por el Pirineo caminando por una montaña aquí en Cataluña y los veo, o sea, me dan yuyu. ¿Pero por qué? Porque hubo una película que casualmente Gio lo comenta que se llama La Profecía y dice, nos dio una mala imagen de los buitres, como que tenemos un mal concepto de esa ave. Y es verdad. Lo que pasa es que después de conocerte a ti, leer tus memorias, pues wow, veo que no es tan mal como lo pintaba. Pero sí, Gio, yo me pasaba lo mismo que a ti. ¿Por qué, Marlon? ¿Por qué podemos tener los seres humanos esta impresión? Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside, que lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. La especie humana, en nuestra especie, cuando dedican a escribir cosas bien o mal de una especie, en este caso el buitre lo pintaron siempre mal, al estar siempre relacionado con la muerte, Con la muerte, sí. pues ya lo pintaron mal, ¿no? Entonces siempre la muerte, siempre está con animales muertos, con carroñas, con porquerías, con basureros, con cosas de estas, la especie humana enseguida lo pinta de malo. Y ya se transmite esto a través de las personas, a los padres, a los niños, ten un buitre de esa manera, porque eso es muy guarro, está siempre con carroñas, trae enfermedades, no trae enfermedades. Os voy a contar algo que es muy curioso. Es un orgullo que te digan buitre. ¿Por qué? Lo que voy a contar ahora no lo hacemos ni los humanos. No lo hacemos con todos los humanos que somos. Los buitres son anarquistas, son los anarquistas más puros que hay en el planeta. ¿Qué quiere decir esta palabra? Anarquista, que no hay jefes, que no manda nadie, que no hay poderosos. ¿Por qué? En el mundo de los buitres, en la anarquía de los buitres, todos los ojos vigilan, todos los picos comen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno encuentra comida, tiene que avisar a todos. Y todos, por mucha hambre que tenga, que ha encontrado la comida, por mucha hambre que tenga, tendrán que comer todos, poco o mucho. Todos. Nosotros debemos de aprender de los buitres. Cualquier otro depredador encuentra una presa y se la lleva y la esconde. Los humanos igual, ¿eh? No hay que ponernos en otro mundo. Estamos todos en el mismo globo, en un globo cerrado, y todos estamos aquí, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pues es mismo. Todo lo que los buitres lonados hacen esto. En el momento que encuentran la comida, todos comerán. ¿Qué ocurre? Se marchan a buscar comida y cuando uno encuentra comida, se controlan unos a otros volando, en vuelo, a veces de más de 1 kilómetro de distancia de unos a otros.
Y cuando uno encuentra comida, tira las patas y avisa a todos, aquí hay comida. Y todos bajan allí a comer. Eso por un lado. Todos comerán. Por otro lado, de los poquitos seres que hay en el planeta que van a pasar toda su vida sin matar a nadie, ni siquiera a una planta, a nadie. Toda su vida sin matar a nadie. Solamente transformar la energía muerta en vida. Eso es su función en el planeta. Porque hay que pintarlos de malos, porque son feos. Hostia, nosotros somos muy feos, ¿eh? Romano, wow. La verdad, es un malentendido, o sea, hay muchos mitos, ¿no? Con relación a Muchos, sí. y es increíble, por eso es importante este tipo de conversación. Mano, yo, de verdad, sinceramente, feo no me los encuentro. Me los encuentro una vez muy bonita, ¿eh? Sí, claro, si él tiene la cabeza llena de sangre, porque su cuello Y el pico, bien. con sus garras no tienen fuerza prensil, no saben sujetar nada, pero el pico es como un bisturí. Un dedo de una persona lo pueden cortar perfectamente sin enterarse, porque tiene mucha fuerza y corta mucho, es como un bisturí. Entonces hay que tener cuidado con su pico. O en las garras, pero es como una gallina. Es el pingüino del aire. No las emplea para nada. Más que caminado, uno no pensaría eso, ¿eh? Uno se imaginaría que este tamaño de ave tiene que tener unas garras fuertes. Sí, pero es que Pero es que no caza. no caza, nunca caza, no mata. Toda la biología es perfecto, ¿no? Es según la Yo necesidad. he tenido 3 hijas, se han criado con los buitres, esta que habéis estado aquí, las otras. Siempre he tenido buitres en mi casa en recuperación y entraban al lugar donde estaban los buitres a tirarles de las plumas, gateando, mi hija ni siquiera sabía andar, y ellos nunca les hacían nada. Nunca, no tocan a un ser vivo. Todo eso es mentira. ¿Eh? Todo eso que cuentan, que matan, es mentira. Tú coges un buitre, lo encierras en una jaula o donde quieras con gallinas y conejos. Y a las gallinas o los conejos les pones comida y al buitre no. Se morirá de hambre antes que matar una gallina o un conejo. Wow. No matan. Hay que quitárselo de la cabeza. La especie humana tenemos una fatalidad muy grande, que sabemos montar muchas artimañas para sacar lo que sea, beneficio de lo que sea. ¿Qué ocurre? Cuando aquellos ataques de buitres, pues claro, una especie protegida la ha matado un caballo, una vaca o una oveja o un buitre, la cobra. Y si ha sido que ha muerto por otra causa, no. La ha matado el buitre. Claro, pero el desconocimiento era tal que se pagaba los daños. ¿Pero por qué paga los daños? Si un buitre no puede matar, si no puede sujetar su presa con las garras, su presa no. ¿Cómo va a hacer? ¿Con el pico solo va a correr a una vaca o un caballo para matarlo? ¿Qué dices, por favor? ¿Qué no? Pero es que todavía sigue la ignorancia grande. Porque hace poco en Madrid, mira, os cuento una historia, los buitres leonados, yo digo que son musulmanes, no quiero faltar a los musulmanes, pero porque hacen una cosa muy curiosa. El buitre leonado, el G. fulvus, su comportamiento es un poquito parecido a la religión musulmana. Cuidado que les tengo mucho respeto a los musulmanes. No es que hable mal de ellos, ni mucho menos. Eso que yo soy ateo. ¿Qué hacen los musulmanes? ¿Sabéis lo que hacen? Lo tienen que hacer todos, por fuerza. Una vez en la vida, por lo menos una vez, tienen que ir a la Meca. Los musulmanes. Sí. Los buitres leonados, el Jeep Tulbus o buitre leonado, el de la península ibérica, porque ese buitre solo está aquí, en la península ibérica. Esos buitres de la foto, esa especie solo está aquí. Una vez en la vida hace una emigración. Todos los que nacen en el año, los jóvenes, se van al norte de África. Están un tiempo allí, luego regresan y nunca más volverán a emigrar. Algunos se quedan en el sur de la península ibérica y otros atraviesan el Mediterráneo o el Estrecho y llegan hasta Gambia, donde yo estuve ahí haciendo un estudio durante 10 años en Gambia sobre este tema, y llegaban a Gambia. Pero solamente los jóvenes. Esto no se sabía hasta hace poco.
hasta que yo empecé a decirlo. Una vez en una charla lo comenté, era el año 2012 o 2013, dije lo que era, y un señor ornitólogo me paró la conversación que yo estaba dando, la charla, y dijo que dudaba lo que yo decía. Y le dije, te traeré las pruebas porque me salen mal que sobre buitres me digan cosas que duden de cosas que yo diga, ¿no? Cuando yo hablo de buitres, no de leonados, quebrantahuesos, buitres leonados, alimoches, buitres negros, buitres de las palmeras, buitres de torgos, toda la familia de los buitres, es porque yo lo he vivido, porque yo lo he estudiado y porque lo sé. No porque lo haya leído en un libro. Mi universidad ha sido el campo. Es muy diferente. Y cuando yo digo una cosa sobre los buitres es porque la he vivido, porque la he Exacto. estudiado. Claro. También puedes decir, sí, la he leído en un libro. Pero si la he leído en un libro, digo, en tal libro dice esto. Pero mi libro, mi universidad soy yo. Te ves en situ haciendo, o sea, el libro está muy bien documentado. Claro, pues por eso mismo. Entonces, curioso, una especie así, hicieran este comportamiento y nadie lo observaba, nadie. Y ahora sí, ahora ya se conoce, ¿no? Pero yo tuve que documentarlo en Gambia, que llegan hasta Gambia, donde creé una estación para ayudarles, un muladar en Gambia. De eso te quería comentar, pero antes de eso, mira, en Instagram, Juanito comenta, dice, la especie humana mata por matar, por placer. Y dice, estuve con mi mujer viendo una colonia de buitres en la laguna de Gallocanta, en Zaragoza. Son impresionantes. Bueno, tú estás en Huesca. ¿Será la olla? Bueno, qué caliente. ¿Pero será la tuya o no? ¿O hay más? Es que, no, mira, un buitre leonado te hace 500 kilómetros y no se entera. Es un paseo para él. Son aves planeadoras, no queman energías al volar, abren las alas y ya está, y hacen muchos kilómetros. Ok. Desde aquí, bueno, hace poco he estado marcando en Álava buitres que se bajaban hasta Cádiz, desde Vitoria, País Vasco, a Cádiz, y vuelven, porque colocamos ahora GPS, un aparatito en la espalda, y sabemos por dónde se mueven. Bueno, pues para que vean los kilómetros que hacen. Este señor que dice de Gallo Canta, puede ser que esos buitres sean de aquí, del Prepirineo de Huesca, donde yo soy fácilmente. No queman calorías, no queman energías, abren las alas y ya está, y ya no hay más. Mano, Corrientes de aire. Mano, y con el tema de los... lo leí en el libro muchas veces y nunca se me quedó el nombre. ¿Cómo que se llama? Donde se tiran los animales muertos, murdazán. Muladar. Muladar, ok. Yo estuve leyendo en tus memorias de que hubo un problema y es que antes se podía tirar, pero luego llegó la vaca loca y la Unión Europea, me parece, lo prohibió y los animales se quedaron sin comida y ellos no se reproducían porque el buitre sabe que si no tienen comida para sus hijos, no se reproducen y que la población cayó muchísimo. ¿Cómo va el tema? ¿Qué pasó? O yo sé ya lo que pasó, que llenaron de sangre un coche nuevo del papá de tu amigo, que es otra anécdota que yo quiero que tú nos cuentes. Pero ¿cómo pasó cuando te recibieron esa noticia? Porque claro, tú, en el libro tú cuentas que tú ibas a la carnicería a buscar los restos, pero claro, mano, es un trabajo arduo porque todos los días los buitres deben de comer, pero, o sea, ¿cómo les cayó esta ley a ustedes? Cuéntame los detalles, ¿cómo fue? ¿Antes era feliz? El siglo XXI ha sido una tragedia total, no solo para los buitres, para muchas más especies, no solo los buitres, porque en el muladar no solo se alimentan buitres, se alimentan muchas más especies de aves y de mamíferos. Fue una tragedia. En el 2005 pasó el mal de las vacas locas, saltó el mal, las encefalopatías estas espongiformes bovinas que saltaban a la especie humana. ¿Por qué ocurrió esto? Pues ocurrió porque los ingleses no tenían buitres y les daban a las vacas los animales muertos. Los cocían, transformaban en harina los animales muertos, lo mezclaban con el pienso y se lo daban a las vacas. Y de ahí el mal de las vacas locas.
¿Qué ocurrió? Pues claro, hoy día se menea mucho el ganado por ahí. Los animales los llevan de aquí para allá con camiones, se cambian de países, para aquí y para allá, controles pocos. Hay controles, pero no lo suficiente. Pues a la cantidad tan grande de animales que se menea. Llegó hasta España, que es donde se encuentra la mayor población europea de aves carroñeras. Llegó aquí, el mayor Wow, no sabía. no había aquí, pero llegó con esto, trayendo vacas de allí aquí, comprando los ganaderos de aquí vacas allí, las traían aquí ya enfermas, con esta enfermedad empezó a saltar a los humanos, pasó esto. Las mentes privilegiadas, yo siempre he dicho, a ver si luego no me voy del tema, tú estás enfermo, vas a un médico y te dice, tienes el corazón malo, te lo voy a curar. ¿Me vas a curar tú esto? Si tú eres de medicina general, ¿cómo me vas a curar esto del corazón? No hay problema. Soy médico y te lo curo. Pues ¿sabes qué va a pasar? Que va a cascar. Lo mismo pasó con esto. ¿Qué les pasa a los buitres? Pues que no hay mucho biólogo, pero no hay mucho especialista en el tema. ¿Bien? ¿Y qué ocurre? Pues que se hacen cosas pues como cerrar todos los muladares sin pensar en que aquí hay mucho animal, mucho carroñero, buitres, quebrantas y todo esto. Los dejaron sin comida de la noche a la mañana en el 2005. Dijeron todo cerrado, porque casi en cada pueblo había un muladar donde se echaban los animales muertos. ¿Y qué hicieron? Claro. Empezar a recogerlo todo y dejarlo sin comida en el siglo XXI. Se tardó 2 años en empezar a abrir puntos de alimentación. En estos 2 años murieron cantidad de aves. Después ya cada comunidad autónoma empezó a abrir puntos donde alimentarse. Las aves donde se podían alimentar. Quizás no suficientes porque la población bajó mucho y eso lo tengo yo escrito. Sí. Porque yo hago los censos constantemente. Estaba bajando en 8. Llegó un momento en que se estabilizó la población, parece ser que ya había bastante alimento para las aves que había. Claro está, hoy día hay muchas granjas de porcino, de miles de cerdos, y no se pueden dejar tirar los cadáveres por ahí. Pero una persona que tenga poquito ganado, pues en su finca podrían permitírselo. Pero bueno, no fue así, no es así y ya está. Pero se consiguió que la administración abriera puntos de alimentación que abastecen ellos y el Fondo Amigos del Buitre y otras organizaciones por ahí. Pero ¿qué ha ocurrido ahora? Han aparecido los molinos en el siglo XXI para hacer energía limpia. ¿Qué dicen ellos? Es energía limpia, pero llena de sangre, porque están muriendo cientos. Solamente en Aragón, el año pasado, entre los molinos y los tendidos eléctricos, cayeron 904 buitres. El año pasado. El año de antes, 900 y pico. El año de antes, el año 21, 800 y pico. ¿Tú sabes lo que supone esto para una especie que solo cría un pollito al año y no todos los años? ¿Y que ese pollito tardará varios años en ser reproductor? ¿Y que ese pollito tiene que hacer una emigración a África? Volver. Esto es como firmar su sentencia de muerte, como firmar su exterminio. Y ya hablamos de buitre. Pero si tocamos las demás especies, están igual. Porque hay muchos molinos sin poner... A mí me gusta esa energía. Cuidado, que yo siempre la apoyé. Pero cuando empecé a registrar datos de la gran mortalidad de aves y más de buitres, que la especie que más me apasiona, pues ya no lo vi tan buena. ¿Y por qué no ponen solución? Pues no lo sé. Pero alguna solución habrá que meter. Claro que sin luz no nos vamos a quedar. Sin energía. Tampoco podemos permitir exterminar una especie, o varias especies, o muchas especies, quedarnos solos en el planeta. Importante la biodiversidad para nosotros, para todos los seres vivos. Es muy importante. No somos quien para que tus hijos, los míos, y los de otros y los que vengan, los hijos de sus hijos, no puedan verlos, tengan que verlos en una foto o en un documental. Te van a decir, ¿pero qué hicisteis?
¿Por qué los exterminaste? ¿Eh? Claro, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? Manu, dice Juan Jiménez, Juanito, dice, es cierto que donde más buitre hay es en Aragón. No, en Aragón no hay buitres, pero, por ejemplo, en toda la península no están, pero está por provincias. Navarra, hay muchos, igual en Castilla, Castilla-La Mancha hay, en Andalucía, en Extremadura, sí. Más que nada la zona central de la península, en Madrid, sí. Pero, por ejemplo, la costa mediterránea no hay, no les gusta. Al buitre les gusta territorios secos y abiertos, donde ellos puedan volar. Bien, y ver si hay algún cadáver en el suelo para buscarlo. Claro. O sea, la zona central. En Aragón hay buitres, pero no es donde más. Burgos hay muchos. Manu, te hago una pregunta. Ya entiendo lo que pasó con el tema de los muladares y la comida y todo eso. Pero la situación real al día de hoy, ¿cómo es y qué futuro tú le ves al buitre? Te condiciono por lo siguiente. En nuestro podcast, Javier y yo hemos entrevistado, bueno, a tu amigo, Luis Miguel Domínguez, que estuvimos hablando del lobo. Estuvimos entrevistando a Borja, que aún no ha salido esa entrevista, hablando del oso pardo en Asturias. Por ahí venimos con el oso pardo cantábrico. Y claro, para nosotros esto es un tema muy nuevo porque es una fauna que la desconocemos, como te comentaba fuera de cámara. Nosotros estamos acostumbrados al perro, gato, vaca y se acabó y más nada. Y entonces, claro, o sea, la ley, bueno, la Unión Europea está protegiendo a estas aves. Con el tema de los buitres pasa igual, porque claro, una pérdida de casi 1000 buitres anual por el tema de los eólicos, pues una gran pérdida. Entonces, claro, ¿cómo tú ves el futuro y la ley, la alimentación? Porque yo imagino, mano, que lo que tú haces no es sostenible. O sea, estar llevándole comida constantemente es una tarea. O sea, tú no te puedes ir de vacaciones. Aunque ya he visto que tienes muchos amigos del fondo del buitre, pero ¿cuál es la realidad, mano, de esto? Nosotros, nuestra realidad siempre ha sido la misma. Mira, Michel Terras fue un gran amigo mío, que murió este invierno, por cierto, de a este hombre mayor. Cogió unos buitres de aquí y los llevó al macizo central y la solución fue muy sencilla, cosa que aquí no se ha querido aplicar. El ganadero que quería tener su pequeño muladar en su finca se la autorizaban y cuando se moría un animal lo ponía en ese lugar, lo pone en ese lugar, los buitres lo comen y ya está. Entonces, ¿qué hace? Elimina una res muerta, no hay que ir con camiones a buscarla ni económicas. Eso es un... Mantiene especies protegidas, como son los buitres y otras rapaces, y al mismo tiempo se le ha muerto una res, monta un pequeño jai allí. ¿Sabes qué es un jai? Un lugar de observación de aves, Sí, sí. un escondite, donde se ha muerto una res, lo pone por ahí en sus redes, en sus sitios, van fotógrafos a fotografiarlo y le saca un rendimiento a esta res muerta. Y allí se ha acabado la historia. Pero aquí en España vamos mucho más allá de todo esto. Tiene que venir un camión a llevárselo, no te dejan hacer, o sea, el ganadero no puede tener su propio muladar y ha dicho que explotaciones grandes de eso no puede ser, porque son muchas veces. Pero, por ejemplo, un pastor que tenga 1000 ovejas o 500, que se le mueren dos al mes o 3, pues perfectamente puede hacerlo. Pero tampoco hay que complicarlo como lo complican aquí, que un muladar aquí tiene que ser de 2 metros de alto, una valla de 2 metros de alta, y enterrada a medio metro y bien cerrado todo. Y encima allí tiene que venir la empresa esa a cogerte el cordero o lo que sea y llevarlo a ese sitio y echarlo a ellos. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Pues sigue siendo el negocio de turno. sí, exacto. Y además, te ponen tantas complicaciones, que lo he hablado con muchos ganaderos, que prefieren pasar de todo, porque les es imposible llegar a hacerlo, cuando en Francia lo hacen tan sencillo. Y este amigo mío me decía siempre: Manuel, a la marcha que vais en España os vais a quedar sin carroñeras. Y es verdad, porque últimamente estamos detectando la gran bajada que existe en buitres, por lo menos aquí, que los contamos constantemente. Y estamos viendo, por ejemplo, en Santa Cilia se ha bajado
Santa Cilia es un comedero que tenemos en la montaña. Se ha bajado de 500 buitres que venían cuando íbamos a echar comida a 150 a 200 en los últimos años. O sea, Menos de la mitad. sí, han desaparecido. Ese es bastante grave, ¿eh? Aquí, Sant'Acili, aquí. Sí, en este lugar, sí. Sí, ahí. Pues ahora te ves apurado para ver 200. ¿Dónde están los que había? En Gambia, nuestro comedero de Gambia, se ha pasado de un centenar casi diarios a comer a 4 o 5. No llegan ya a Gambia. ¿Por qué? Aquí los contamos, ¿no? Los buitres muertos, como os he dicho, 904. Pero cuando salen de Aragón, pues yo creo que ya no se cuentan, porque yo sé provincias que están quemando buitres a contenedores. Hablé con una persona una vez que le pedí una foto y tuvo miedo por su trabajo y no me la dio. Una persona que recogía los buitres muertos de los molinos, de los campos de molinos, y me decía, tengo congeladores llenos para quemar. Es una vergüenza. Mándame la foto y yo la denunciaré. Y tuvo miedo por su trabajo. Claro, ni no me la bueno. Pero mueren a cientos, eso aquí. Claro, entonces este pollito que os he contado, cuando hace su emigración, primero tiene que atravesar Aragón, lleno de molinos. Tiene que atravesar Madrid, tiene que atravesar Guadalajara, tiene que llegar hasta Algeciras, todo lleno de molinos, todo, sin solución para que no mueran. Sí, hay soluciones por ahí que dicen, no, en tal sitio los paran. Si detectan a un buitre, lo para. Bueno, eso es lo que dicen. La realidad es que cada vez mueren más. Ese pollito, cuando ha hecho todo este recorrido, ha salvado todo ese montón de molinos, todas esas barreras que llega al Mediterráneo, al estrecho, tiene que cruzar el estrecho de Gibraltar. ¿Qué le espera al otro lado? Aún quizás le espere peor que aquí, porque allí comida no va a encontrar. Es muy difícil. Tiene que atravesar el desierto del Sáhara, las montañas del Gran Atlas. Tiene que atravesar casi todo el desierto y llegar, por ejemplo, hasta Gambia, o quizás más abajo. África no está mucho mejor que aquí. África se está envenenando todo. Gambia, el último año que estuve, el año de la pandemia, el año de antes, que ya no he podido ir más porque me he ido a Sudamérica, estando estudiando allí los buitres, me llegó un mensaje de un holandés, de un ornitólogo francés, que había habido un envenenamiento de buitres cerca de la estación donde yo estaba. Fui allá y es verdad, todo lleno de buitres muertos, envenenados. ¿Qué hice? Me fui a ver al jefe de la aldea, a ver qué me contaba de esto. Y aún casi me amenazó. Me amenazó de tal manera como que en bastante tiempo no puedo volver a Gambia. Porque me dijo que el veneno lo mandaba a poner él. Lo mandaba a poner él. No es para los buitres, sino para matar perros. Han matado todos los depredadores. No quedan leones, no quedan leopardos, no quedan hienas, no quedan chacales. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Lo han matado todo, no queda nada, lo han matado todo. ¿Y ahora qué ocurre? Tienen muchos perros, manadas inmensas de perros. Hay que tener cuidado, que no te Perros salvajes, se refiere. perros salvajes, sí, cimarrones. Claro. Que no te pille una manada de estas en el campo. Lo sé, Pepe. Te puede atacar y matarte. Sí. Pues ¿qué hacen para eliminarlos? Se muere una oveja o un caballo o un burro, lo llenan de veneno y lo dejan al campo. Cuando llegan los perros a comerlo, pues mueren. ¿Pero qué ocurre? Claro, tú pones ahí veneno, bajan los buitres, o se comen el caballo los buitres, los perros muertos, todos mueren, todos mueren. ¿Y qué ocurre? Pues están muriendo a cientos, a cientos. El caso es que a Gambia, yo empecé en el 2012, empecé a hacer mis estudios en Gambia, pagándomelo yo todo, ¿eh? No penséis que yo dinero público, yo soy muy raro para esto. No quiero el dinero público. Nunca lo he querido. Pagándomelo yo todo, 10 años allí estudiándolos. 10 años, no he sido un turista de 3 días, 10 años, allí un mes cada año. Pues llegaban sobre 100 buitres leonados, jóvenes del año, a comer allí, a nuestra estación. Ahora ya 3 o 4. Es terrible. Y nadie quiere darse cuenta. No queda. Venían 6 buitres torgo,
6 buitres torgo, que son como los buitres negros nuestros. He estado varios años estudiándolo, han desaparecido, han muerto. Pero, hermano, Y todo así, la especie humana es boba. Sí, hay un problema de concienciación, empezando por ahí. Pero, hermano, yo tengo la siguiente pregunta, pero te comento, James, te mandamos un saludo grande, mi amigo James aquí nos está viendo. James Vaya. comenta, dice, Juan, aquí en Cuenca no se queda corto en números de buitre. Dice, aquí en Cuenca donde más se pueden ver no es en las montañas, que los hay. Donde más se pueden ver es en el vertedero municipal. He llegado a ver hasta águilas allí. Entonces, mano, la pregunta que te comento, mira, yo me acuerdo que vimos, cuando fuimos a entrevistar a Luis Miguel Domínguez, vimos entrevistas de él desde el 2007, 6, 5, no me acuerdo, y comentaban que luchaban con la Unión Europea para que puedan cuidar y proteger al lobo, y finalmente se logró. Y al día de hoy es protegido. Entonces la pregunta es, mano, ¿ustedes han intentado llegar hasta el Parlamento Europeo, han expuesto, han luchado porque la ley los proteja? Porque si no, indiscutiblemente pues se acabarán los buitres, que por lo que veo, bueno, todo, como todo en la vida, hasta las cucarachas tienen una función en el ciclo del mundo animal. Entonces, Esa era una pregunta a que yo quería llegar. Que están en el vertedero sin lugar a dudas. ¿Eso qué quiere decir? Ellos son como nosotros. La buena mesa nos gusta a todos. Si allí tienen comida buena, irán a comer la comida buena, no al vertedero. Os diré por qué. En el muladar de mi pueblo, cuando se cerró el muladar, que dijeron se cierra, el espabilado que cerró el muladar, el alcalde que lo cerró, dijo que eso era una guarrada. ¿Y qué hace? Cierra el muladar, prohíbe echar animales muertos allí y abre un vertedero. ¿Qué ocurrió? Los buitres no tenían comida y bajaban al vertedero. Claro está, es que hay que comer cada día. Claro, Cuando supervivencia. cerraron todos los muladares, yo estuve grabando por vertederos buitres lo que se comían. Se comían las redes de las naranjas, esas bolsas de naranjas rojas, como si fuera carne, se las tragaban. Sí. Aquel vertedero el barrio habla, Luis, sí. estaba lleno de buitres muertos por las vallas, intoxicados. ¿Pero tú te crees que a los buitres les ha gustado alguna vez ir a comer al vertedero? Pues no, eso por un lado. ¿Que hay muchos buitres o poco? Eso es normal. El ver siempre que ves un buitre, si ves un buitre o dos solos, algo pasa. Los buitres viven en grandes colonias y van siempre todos juntos, a buscar comida y donde hay alimento. Por eso mismo, al ser aves tan grandes, cuando vemos buitres, vemos siempre un montón, porque van todos juntos, no nos vemos separados como otras especies, siempre todos juntos, en busca de comida. Por eso vemos el montón que dicen algunos. Yo siempre digo, el montón como es así, 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 así. No, tú dime el número de buitres que has visto. Hey, y este programa es patrocinado por Fiberside. Fiberside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Fiberside. Te lo recomiendo. Ahora continúa viendo el video. Bien, si es un montón grande y es un montón pequeño. En Cuenca, donde dice este muchacho, hay buitres, claro que hay buitres. ¿Por qué? Porque en épocas de año los de un lado se trasladan a otro. Ahora mismo, en invierno, se van juntando en los sitios donde hay comida. Por ejemplo, a lo mejor los buitres de aquí se bajarán a Cuenca y se juntarán con los de Cuenca. Por eso verá muchos buitres. Lo importante es contar cuando crían, las zonas de cría. ¿Cuántas parejas hay criando? Lo que veas durante el año no puedes hacer mucho caso. Claro. Mira, aquí en Minacén no hay buitres, pero tú puedes venir un día y verás 1.500 buitres comiendo. ¿De dónde vienen estos buitres? Pues sencillamente, unos bajan de Lérida, del Prepirineo del Lérida, algunos llegarán desde Gerona y otros bajan de aquí, del Pirineo de Huesca, aquí a Vinacé, que tienen 100 kilómetros cada uno por cada lado. Bajan, comen y se van. Se comen 1.500 kilos de carne. ¿Tú te crees que estos buitres, si tuvieran comida en sus territorios, esos desplazamientos,
¿Verdad que no? Los seres vivos vamos donde hay comida y hacemos los desplazamientos que haga falta donde hay comida. Y si no hay buena mesa, comeremos en una mesa mala. Y es lo que les estamos obligando. Por eso mismo, el siglo XXI, como he dicho, es una tragedia para ellos, para esta especie, entre otras. Nosotros hemos dado muchas voces de alarma, hemos tocado muchas historias, pero la maquinaria esta que hay allá arriba, de estos sofás, sillones, Claro. sofás no sillones, pues es muy difícil. Montan negocios, montan cosas. Por ejemplo, la recogida de los cadáveres es un negocio muy grande. Claro. Al buitre lo dejamos al paro y nosotros, nuestros camiones. Estoy hablando de sostenibilidad, que un político, la sostenibilidad que dicen los políticos. ¿Pero qué sostenibilidad? Más sostenible que es que se muera un señor, una oveja aquí, la deje y se la coman, Claro. que no venir con un camión y llevársela a 150 kilómetros. Eso es sostenible y que la coman las aves, no. Eso es que compite con tu negocio. Claro. Nosotros, Claro, es sobre el derecho de ese señor. Esto es crear una necesidad para venderla. Claro, es que ahora mismo la están llevando igual a hacer harinas. Gran parte de los cadáveres están transformando en harinas, también aquí en España. Yo soy vegetariano desde hace muchos años, que 30 años llevo sin comer carne, ni probarla, y me encuentro bien. Pero ya no lo hago por decir, Claro. no como carne porque están así, lo hago por los seres vivos. A mí los seres vivos me importan mucho. Igual que hablo de los buitres, me gustaría estudiar todos los seres vivos si pudiera, porque nací para eso. No me siento yo así. Mano, dice James, así es, bajan donde tienen comida o pueden conseguir. Y también hemos influido en que cada vez haya menos aves, ya sean buitres, águilas o cualquier rapaces. Es el aumento de campos para el veganismo. Sí, claro, en la especie humana cada vez más presión humana. En los campos cada vez cambiamos más la agricultura, la ganadería. Nunca había habido tantos animales en el planeta como hay ahora. Un norteamericano hizo no hace mucho un documental en el que calculó que había 70.000 millones de cabezas de ganado en el planeta ahora. Estamos quemando el planeta para alimentar el ganado. Es una barbaridad. Sí, yo he visto que la sequía viene por el ganado, que está Pero ya ahí no me voy a meter. Voy aquí a seguir con mis buitres. Que me complico menos la vida. Mano, No, que ya tiene las manos llenas, ¿eh? No es que te sobran. Y por otro lado, lo que me has preguntado de alimentarlos, sí, es algo que yo todos los días del año, si entras en nuestra página web Comedero de Vinace, me verás, ahora se ve por la noche, que hay niebla, me verás cada día a las 4 de la tarde que voy a echar comida. Y le das para atrás, puedes verlo 12 horas para atrás. Esta cámara nos la pusieron en este proyecto del Eurocay, una cámara ahí, porque nosotros no tenemos dinero para esto. Entonces nos montaron esta cámara y en la cual cualquiera puede verme cada día ahí. Si no estoy yo, que estoy de viaje en otro lugar, porque mis hijas me llaman solobuitres.com, porque no viajo por el planeta a países donde no hay buitres. Tiene que haber buitres. Solobuitres.com. No es una página que no la busque nadie como una página, que yo soy pues mi cabeza. Sí me llaman, porque viajo por el mundo, pero siempre a países donde hay buitres. No solo ir a ciudades a ver monumentos ni cosas de estas, ¿no? Me interesa el saber más de las gentes que conviven con los buitres y educarlos y cambiarles el chip de que hay algo más, como hicimos en Gambia. En Gambia, al colegio, a las gentes, a pasar imágenes, a hacer fotografías postales para regalar explicando las especies y que es algo que les puede traer beneficio económico para vivir ellos, porque por ejemplo donde está la estación está a 300 kilómetros de Banjul, se llama Saruya y no hay nada, poca agricultura, poco ganado y no hay nada. Pues bueno, ahora ya tal como lo hemos montado puede ir gente y puede ver los buitres africanos ahí comiendo y lo llevan los chicos de Saruya. Les compramos un burro y un carro
Ellos querían un cochecito. Le dijimos que mar carburante fósil no, un burro y un carro, y llevan los cadáveres a la estación con un burro y un carro. ¿eh? Allí dejan el cadáver del animal y se lo comen los buitres. Nosotros les hemos enseñado a identificarlos por especies, por edades y todo esto, ¿no? Y cuando llegan los turistas, los blancos, les dejan un poquito de dinero, les cobran por enseñarles los buitres. Ya es un medio de vida. Yo les digo, nosotros, la gente del fondo, que Europa no es la salvación para ellos, que ellos tienen su salvación allí, pero hay que cuidarla. Pero ¿qué ocurre? Claro, todos los blancos que han pisado aquello ha sido pues como hemos sido los blancos, ¿no? A llevarme toda la riqueza que pueda y después ahí os quedáis. A mí en Gambia me llaman Papagambia, porque les he enseñado todo lo que he podido. Claro, sí, porque les he enseñado todo. Al principio se creían que era un blanco más que iba allí y no, al ver que han pasado 10 años yendo y sigo en contacto con ellos, pues me llaman Papagambia. Pero yo por eso mismo digo que no podemos llegar a exterminar especies por las buenas, por mucho progreso, que sea molinos, que sea otras cosas. Joder, que la tecnología está muy bien, es muy buena, pero hay que saberla llevar, hay un límite, una raya roja, que no podemos pasarnos. Además, no es necesario pasar. No es necesario emplear la tecnología para exterminar y abrasar nuestros campos y toda la vida de nuestro alrededor, y solo nosotros, porque si no aparecerán pandemias que acabarán con nosotros. Así es. No hay biodiversidad. Si no hay biodiversidad, acabarán con nosotros las enfermedades. Porque es así, que no somos los reyes de la creación, ni mucho menos. Claro. Eso es, sí, exacto. Es un tema que ya lo hablamos antes también. Oye, Manu, ya en ese sentido, y todavía tengo una pregunta en la cabeza, en el sentido de Yep. gracias. En el sentido de la función ecológica, o sea, de su papel en el ecosistema, parece que está claro, pero me gustaría que la contestaras tal cual. ¿Qué papel tiene ahora mismo el buitre en esto? ¿En qué papel tiene en el ecosistema, sabes? Ahora, tal como están los ecosistemas, tiene muy mal futuro. ¿Por qué? Porque hemos acabado con los grandes angulados, que la ganadería ya no está como antes, pastoreando por el campo, está la mayoría estabulada, que los animales muertos se recogen. Claro, son los buitres, necesitan 1 kilo de carne para alimentarse. Todos los días no, pero día sí, día no, o cada 2 días 1 kilo de carne. Claro, si no hay suficiente comida, pues ellos van a morir o van a dejar de criar. Esto es lo que hay, no hay más. ¿Por qué? Porque antes había muchos animales salvajes y ahora ya no existen. Y había mucho ganado extensivo, muchos rebaños, y ahora ya no existe. Todo está estabulado, la gran mayoría, y todo se recogen los animales muertos. Entonces, pues mal futuro tienen. Mal, muy malo. Mal en el siglo. Por eso digo que el siglo XXI es una tragedia para ellos y otras especies, tal como montamos esta historia de la vida, los humanos. Manu, la última pregunta que no puede faltar es ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo todo el que vea, porque hemos llegado al final de la entrevista, pero esta pregunta no se puede quedar, es ¿cómo podemos apoyar, aportar a la causa? Porque llevarle comida tiene un costo. Y claro, entiendo que para ustedes es importante que podamos ayudar. De hecho, antes de darte la palabra, mano, nuestro amigo James comenta, James, y muchas gracias por la participación, dice James, yo he alucinado con las imágenes de buitre cerca del Ganges, comiéndose los cadáveres humanos que descuartizan allí. No sé si habéis visto el video. No, la verdad que yo no lo he visto, James. Un tío con hacha cortando esqueletos humanos. No, la verdad que yo no lo he visto. Todo eso. Y te cedo la, te cedo la palabra, mano. He estado invitado para ir a verlo y es de las pocas veces que me he negado, no quise ir. Y estando invitado, para verlo, pero no quise ir porque no sabía mi reacción, ¿no? Por otro lado,
también pensaba, sí, es muy fuerte, nuestra mente no nos entra eso. Pero que te metan en un agujero igual y te coman los gusanos, no es lo mismo. Es igual, pero pasa que no lo va a ver nadie. Pero así lo va a ver todo el mundo. Eso por un lado. ¿eh? Por otro lado, es una cultura, es una religión. ¿eh? ¿Por qué hacen esto allí con esta cultura? Pues porque el suelo es muy duro, siempre ha estado congelado, casi todo roca, y no podían enterrarlos bajo tierra. Entonces, hace cientos de años decidieron hacer eso. Pero bueno, vamos a ir más allá, vamos a ir con el exterminio de los buitres en la India. ¿Qué ocurre ahora? Que no tienen casi buitres para comerse los cadáveres. En 10 años, han muerto en Asia, en la India, 50 millones de buitres. Wow. En 10 años, 50 millones de buitres. ¿Sabéis por qué? Por el mal de las vacas locas. Ay, perdón. Por el clombuterol, un producto que se les inyectaba a las vacas. En la India las vacas son sagradas, si no se las comen. Y en los muladares, cuando moría la vaca, la llevaban allá, la dejaban al muladar, bajaban los buitres y se la comían y limpiaban el muladar. Pero ¿qué ocurrió? Que los buitres empezaron a morir. Le llamaron la enfermedad de la cabeza caída, porque comían y se quedaban con la cabeza gacha y morían. 50 millones en 10 años, que se dice luego. ¿Qué ocurrió? Que siguen tirando vacas allí y los buitres han desaparecido. No hay buitres. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha llenado de ratas y de perros. Y han traído la rabia. Y les está costando millones, porque está atacando a las personas. Ahora están criando buitres en cautividad para intentar liberarlos y volver a ese equilibrio. Porque para ellos una vaca es sagrada y la tenían que comer los buitres. Entonces, el clombuterol, que también se nos inyecta a las personas, es un fármaco, un antiinflamatorio, que se pone igual al ganado. Y en la India se estaba inyectando las vacas con ese producto. Cuando se descubrió que era por eso, ya era demasiado tarde. Se ha prohibido, pero ahora aquí en España y en otros países se sigue inyectando clombuterol. Y algunos buitres están muriendo por esto, sabiendo lo que ha ocurrido en la India. Claro, claro. Mira, estoy cansado de que me llame gente, personas, año por lo menos 5, de que los buitres jóvenes, voy a contar una cosa que no entiendo, los buitres jóvenes les da vértigo a la altura, le tienen pánico a la altura, les da vértigo. Tú de cualquier ave encontrarás pollitos caídos del nido, pequeñitos, pero de buitres leonados nunca. ¿Por qué? Porque cuando son jovencitos están siempre pegados para adentro, nunca van a asomarse, porque les da mucho miedo. Crían en grandes paredes, en oquedades, en paredes, y están siempre metidos dentro, porque les da miedo. Pero bueno, llega un momento en que ese pájaro, ese ave, ese pollito, tiene que volar, porque ya tiene el tamaño de sus padres, y no quiere saltar, no quiere tirarse. Cualquier otra rapaz, cualquier otro pájaro, antes de poder volar se tiran muchas veces, pero los buitres leonados nunca. ¿Y qué ocurre? Pues que los padres toman una decisión. Los seres humanos aguantamos a nuestros hijos hasta los 40 años en casa, que no se van los hijos. Los buitres han solucionado ese problema. Los buitres Tenemos que aprender de los buitres. cogen los padres y se van. Y le dejan sin comida y sin agua. Espabila. El hijo se puede quedar en casa, pero si no hay comida y agua, tendrás que marcharte por narices, por lo menos a comprarla. Pues los buitres hacen esto, se van, desconectan los padres, totalmente. Y el pollito se queda ahí en el nido, anda, ¿qué pasa aquí? Que no me traen comida. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Unos 15 o 20 días sin comer y sin beber. Al final, por narices, tienen que saltar al vacío. Y están ya bastante débiles. ¿Qué ocurre? Como llevamos tantos años de relación los humanos con ellos, como os he contado, desde hace más de 150.000 años, siempre con los humanos. Si no hay humanos, no hay buitres.
Pues ¿qué ocurre? Este pájaro sale débil y si no encuentra comida ni basurero donde alimentarse, ¿qué hace? Va donde hay humanos. Por eso mismo, entre el mes de septiembre y octubre, sale constantemente la noticia de que un buitre se ha posado en un tejado, un buitre se ha posado en una calle. Claro, ven las imágenes, es un buitre joven, son jóvenes todos, van donde hay humanos. Su chip les manda de que donde hay humanos le darán un cacho de carne. Y así, Instinto, cada vez instinto. pero últimamente no van a recogerlos nadie. Esos pájaros solo necesitan darles 2 días carne y ya vuelven a volar. Tienen que hacer su inmigración, como os he dicho. Su religión les manda hacia el sur de la península, hacia África, y tienen que hacerla. Entonces están tan débiles que no pueden ni caer y van donde hay humanos. Pues bueno, no van a recogerlos. Estando en París, que estuve hace poco haciendo un programa de televisión para la cadena Arte, de televisión francesa, franco-alemana, sí, la habéis oído. Estuve hace un mes o por ahí, me llamó una muchacha argentina desde Marbella, que había encontrado mi teléfono y que había encontrado un buitre leonado joven junto a una autovía en un lugar donde había supermercados y por ahí, pero junto a una autovía. Y había llamado a los Sepronas, a la Guardia Civil de Seprona, había llamado a los policías de Marbella, había llamado a los agentes forestales y todos se lavaron las manos. Nadie quiso ir a buscarlo. Como este caso me han pasado 5 o 6 este año. Yo hablando por teléfono desde París con ella, diciéndole que alguna solución íbamos a meterle. ¿Sabes qué hizo ella? Dice, pues yo no dejo el buitre en la carretera, lo van a matar. Sin haber visto nunca un buitre leonado, sacó una toalla. Esta señora, esta muchacha, tenía una niña pequeña de 4 años, iba con su madre y su niña. Cogió el coche la madre, cogió la toalla, envolvió el buitre y se sentó en el sillón con el buitre en brazos y se fue a su casa. Se lo llevó a su casa porque allí podía morir y porque ningún agente de la autoridad quería ir a recogerlos cuando es su obligación, porque están protegidos. No quiso ir nadie. Bueno, pues ya verás, ya verás. Y yo hablando con ella por teléfono. ¿Y dónde la has metido? En la ducha. Vivo en un 5.º piso. Y no tengo un sitio donde meterlo. Un piso pequeño, sin terraza ni nada, sin balcón. 5.º piso. Dice, pues he abierto la mámpara de la ducha y lo he puesto allí. Dice, pero a ver cómo lo arreglamos porque no puede estar muchos días. No me puedo bañar. Digo, pues mira, dale 2 días carne ahí y cuando dentro de 2 días y vas al monte y lo liberas y ya volarás y ha comido. Pero Manuel, es que 2 días sin ducharnos, pues no sé. Y hablamos con los bomberos de Marbella y ellos fueron a buscarlo y se lo llevaron a un centro. Los bomberos al plato de ducha de esta muchacha, a la mampara, detrás. Y allí le puso de comida 1 día y medio, estuvo comiendo allí, para que veas. Pues solamente detalles así son los importantes hacia nuestra especie. De nosotros, has dicho, de cómo ayudar. No hace falta que venga aquí la gente a echar comida, no. Simplemente con la divulgación y cualquier granito de arena es suficiente. Pero hace falta aportar ese granito de arena a cada uno. Cada uno, ¿eh? Esta muchacha, mira, le regalé un libro, le mandé un libro, por haber salvado el buitre, porque si no habría muerto en la autovía. Habría muerto seguro. Ese buitre lo tienes 4 días, se alimenta y sigue su emigración, la que hará una vez en su vida. Claro. Va de Y el problema ahí es la falta de, o sea, que la falta también de saber, de entender. entender. Hace poco me paró, iba con el remolque cargado de carne para los buitres, como todos los días, y me paró la policía de tráfico para hacerme soplar y vio las pegatinas que llevamos de nuestro logo, del Fondo Amigos del Buitre, y se puso a hablar el hombre conmigo y dice, no, es que me ha dicho un Seprona, ten cuidado con un pájaro de esos, ¿cómo lo tocas? Porque si te pican el brazo se te caerá el brazo. Eso es ignorancia, por favor. Eso es ignorancia. Que porque te piquen un brazo vas a perder un brazo, eso es pura ignorancia. Por ahí empiezan todos los males. Hay que educar y las a personas que son autoridades, que deberían saberlo. Eso Buitre es, leonado hay que cogerlo como una serpiente de aquí detrás y ya está. claro. Solo es peligroso su pico.
Mira, mano, ¿Cuántos? dice en Instagram un seguidor a quien yo sigo, que sus fotos son muy buenas, dice, mano, señor mano, ¿cuánta razón tiene? Así que, mano, la verdad que nada, te doy las gracias, hemos llegado al final, te doy las gracias por oportunidad, ha sido súper enriquecedora, dar las gracias a toda nuestra audiencia, yo voy a dejar en la descripción de este video cómo poder comprar tu libro, que de verdad me ha encantado, no es un tostón, y un último comentario antes de darte la palabra. James dice lo siguiente, dice, en Alcoy está la cima de buitreras y hay un espacio protegido para ellos. Les suben alimento de las obras cárnicas de las carnicerías y lo mismo que tú haces, hermano. Bueno, Jaro, Yo no los conozco. He estado allí, los conozco y son buitres que reintrodujeron porque allí fueron extinguidos hace años y un muchacho de Alcoy, tengo amistad con él, reintrodujo y siguen cuidándolos. Sí, sí, está muy bien. Y bueno, por otro lado, pues también quiero decir que si entran en nuestra página web, perdón, en esta página donde puedes ver el comedero en directo, en YouTube, donde entras y ves las aves que hay y lo que se hace, ya que ahí no dejamos ir personas, es para las aves, pues voy a dejar el link en la descripción de este video. para ayudar, que cada uno ayude no solo con los buitres, por el bien del planeta en todo, todas las cosas. Es importante por todo, por nosotros y por las futuras generaciones, de los buitres y nuestras. Así es. Adelante, Javi. Manuel, yo quiero despedirme de ti, pero antes te voy a hacer una pregunta y a ver lo que me respondes. Si pudieras describir a los buitres con una sola palabra o una frase, ¿cómo describirías a los buitres? Pues los describiría como que son seres ni tan feos ni tan malos como los han pintado. Y para mí sigo diciendo como cuando era un niño, que eran ángeles que evitaron durante cientos de años, durante miles de años, epidemias a la especie humana y no se les ha reconocido para nada. Tenemos una deuda con ellos, porque si no aquellos campos de batallas llenos de personas muertas habrían sido epidemias para la especie humana. Tenemos una deuda con ellos, muy importante, ¿eh? Con esa frase maravillosa, me gustaría entonces despedir el programa. Quiero que se quede esa frase grabada que retumbe en la conciencia de todos. Te quiero dar las gracias, Manu, por tu pasión y por tu pasión por el ser vivo. La gente cree que tú proteges eh, aves rapaces y lo que estás es protegiendo todos los seres vivos porque es un sistema. La gente a veces no entiende que todo está conectado y la biodiversidad, cómo funciona. Y estás protegiendo la raza humana y todos los seres vivos cuando proteges a los buitres. Y te agradezco mucho tu tiempo, tu pasión. He estado aquí escuchando cosas de verdad. He entrado, no sabía, no me he leído el libro. Le diría a Jordi que me lo envíe porque me lo quiero leer. Dime, vale. Pondremos la descripción. ¿Dónde se compra el libro? Yo te voy a dejar. ¿Dónde se compra? Y tiene la dirección. Los beneficios los doné para la conservación de los buitres. El beneficio va para la conservación de los buitres. Pues entonces me lo voy a comprar. Pondremos en la descripción el link, el enlace para la compra. Gracias, Manuel, de verdad, gracias. Tu labor es muy importante y yo la valoro muchísimo. Te agradezco que el tiempo que nos has dedicado para nosotros poder ser también una pequeña vía de divulgación, ¿no? Es Y importante la divulgación, lo más grande. Pues déjame decirte, Manuel, que tienes otro comentario. Dice un seguidor en Instagram, qué gran entrevista. Ojalá más gente fuese consciente de esta realidad. Eso es verdad, porque antes de yo conocerte, para mí eran unas bestias horribles que lejos de mí. Y tú me has cambiado la mente, Manuel. Dice, muchas gracias por esta entrevista. Saludos para los tres. Un abrazo muy fuerte. Bonita reflexión, señor Mano. Bueno, pues nada, que tenemos que salvar el planeta entre todos. No vale solo con salvar los buitres. Es importante, es uno más, un elemento más, ¿no? Los buitres. Y yo los he estudiado porque me ha gustado, pero he estudiado todos los demás seres y las formas de vida. Y todo está unido, todo está entrelazado. No podemos permitir que
que desaparezca por las buenas, porque desapareceremos nosotros. Claro. Y es importante. Es verdad. Gracias, Manuel. Un abrazo grande. Ya sabes, síganos en YouTube, en cualquier plataforma de podcast, Huellas en la Montaña. Y si no ven en YouTube, en el canal de Jordi Tom, síganos para que vean todos los martes a las 10 de la noche un nuevo programa. Manu, gracias por todo. Quédate con nosotros. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.